Por el mecanismo o el tipo de lesión, hay lesión tisular, ¿verdad? Hay lesión tisular. Por lo tanto, hay respuesta inflamatoria, ¿no? Porque entendemos que este es un dolor nociceptivo o inflamatorio. Es un dolor donde va a haber inflamación, va a haber dolor, pero esta parte es muy importante, ¿no? Por activación de los nociceptores, que decía, hay una lesión evidente, en este caso la introducción de un elemento fugitivo, punzocortante que atraviesa la piel, lesiona tejidos y desencadena una respuesta inflamatoria con diferentes mediadores inflamatorios, y esos mediadores inflamatorios van a provocar dolor a través de ¿qué? A través de la activación de nociceptores. Y habíamos visto que también existe un dolor donde no existe daño, donde no existe daño evidente, sin embargo, la persona siente dolor. Ese tipo de dolor no hay daño tisular, no hay lesión tisular. Lo que hay es daño en las vías de transmisión o en los centros donde se percibe el dolor. Y esa es una gran diferencia. Claramente, en frecuencia, el dolor es uno de los síntomas por los cuales uno ve la mayor cantidad de pacientes en cualquier tipo de consulta externa, medicina general, de emergencia, es el dolor que se va a pasar. Y de los tipos de dolor, es el dolor donde hay una lesión, un daño tisular evidente que está provocando dolor. Con menos frecuencia, el paciente acude por un dolor de este tipo, donde no hay daño. Si hablamos del primer tipo de dolor, donde hay daño, se cumplen estas 4 etapas del dolor. La primera etapa es la etapa de daño, la etapa de lesión, puede ser quemadura, fractura, corte, una muela inflamada. Cualquier daño tisular va a iniciar una respuesta dolorosa, pero a través de la primera fase, que es la transducción, donde hay un estímulo que se convierte en un estímulo electromecánico a partir del cual se estimulan los receptores. Después viene la fase de transmisión, modulación y finalmente percepción. Esas son las fases del dolor, podríamos decir dolor normal. Es normal que una fractura desencadene dolor. Es normal que una apendicitis se manifieste con dolor. Es normal que una EPA, una colecistitis, se manifieste con dolor. Es normal que una otitis, una inflamación, se manifieste con dolor. Es normal que si me caigo, tengo una raspadura en el codo, tenga dolor. Ese dolor es una respuesta normal. El otro tipo de dolor es un dolor patológico. Pueden diferenciar bien. El dolor es una respuesta defensiva. Nos hace ir al médico. Si nos estamos quemando, nos hace tener un mecanismo de defensa. Es un dolor normal. El otro dolor es un dolor patológico, porque hay dolor sin lesión. Entonces es importante poder diferenciar también eso, porque no hay
daño en los receptores. Habíamos visto todos estos receptores que están en la piel, que son terminaciones sensoriales que nos van a dar lugar a poder sentir roce, presión, calor, dolor, frío. Y los receptores que están distribuidos por todo el cuerpo, que los habíamos visto, que transmiten de forma diferente dolor. Diferentes tipos, por eso tenemos dolor pulsátil, por eso tenemos dolor opresivo, dolor cólico, dolor gravativo, dolor urente, diferentes tipos de dolor, porque son diferentes tipos de nociceptores que se estimulan de acuerdo a los órganos donde estos se localizan. Estos nociceptores básicamente responden a tres tipos de estímulos. Estímulos que dependiendo del umbral de tolerancia o de la intensidad en la que se presenten van a determinar dolor. Térmico, que si yo acerco algo caliente al brazo de su compañera, por ejemplo, puede ser que no ocasione dolor. Pero si me acerco con una plancha enchufada y le asiento la plancha, seguramente va a ocasionar dolor. Entonces, dependiendo de la intensidad del estímulo térmico, la sensación será de calor o la sensación será de dolor lento. Mecánico, por trauma, por corte, y químico. Y existen los receptores que se llaman polimodales. Estos receptores son como nociceptores que están presentes, pero que no se activan normalmente, sino frente a la presencia de respuesta inflamatoria. Estos receptores que se llaman también silentes, que están ahí en el pozo y que van a mandar señales dolorosas, pero ante la presencia de fenómenos inflamatorios. Estos nociceptores tienen tres propiedades. Un alto umbral a la estimulación cutánea, lo que les mencionaba anteriormente. Es decir, no cualquier estímulo va a provocar dolor. Por ejemplo, si yo me acerco hacia su compañera y le aprieto el trapecio, seguramente a ese nivel de presión no va a sentir dolor. Pero si aprieto más fuerte, sí le va a doler. ¿Me dolió? Sí, me dolió, ¿verdad? Entonces, tienen un alto umbral a la estimulación cutánea. Segundo, tienen una capacidad para codificar de forma precisa la intensidad en mayor o menor de un estímulo nocivo. Por ejemplo, yo le fui apretando el trapecio cada vez más fuerte y en principio siente que hay presión, claramente siente que hay presión, pero el estímulo no lo percibe como doloroso. En el momento en que hay cierta intensidad, cambia la percepción y sí se percibe como dolor. Y tercero, falta de actividad espontánea. Quiere decir que si yo no le aprieto con cierta intensidad, no tiene por qué sentir dolor. Entonces son receptores muy específicos y esas características son muy importantes porque es la particularidad a través de las características a través de las cuales los nociceptores se caracterizan como receptores de estímulos dolorosos. Estos nociceptores no solamente tienen la capacidad receptora, sino que son nociceptores o receptores que van a liberar sustancias que se llaman mediadoras del dolor. Entonces, van a liberar
neurotransmisores, dependiendo de la intensidad del estímulo, en este caso la presión que yo hago, se van a liberar a partir de cierto nivel de presión, se van a liberar sustancias, igual que las mediadoras inflamatorias, pero estas mediadoras del dolor, se llaman neurotransmisores. ¿Por qué? Porque transmiten, facilitan la transmisión de un estímulo para que sea enviado como una señal que sea interpretada como dolor. Esto parece que es un proceso largo, pero es inmediato, o sea, es sumamente veloz. Si no, estaríamos con la mano ahí sobre la cocina, sobre un horno, y hasta que sintamos dolor ya nuestra mano está destrozada. Bueno, estos nociceptores, fíjense qué tan importante es la relación que existe entre inflamación y dolor. Estos nociceptores periféricos provocan o tienen acción sobre los vasos de pequeño calibre. Y en los vasos de pequeño calibre desencadenan vasodilatación, extravasación y edema, características de ¿qué? Del fenómeno inflamatorio. Y si volvemos hacia atrás entonces a recordar el fenómeno inflamatorio como tal, decíamos que la primera fase es una brevísima etapa de vasoconstricción y luego viene una fase estable de vasodilatación. ¿Quién controla la vasoconstricción y la vasodilatación? Un estímulo nervioso. ¿Quiénes? Los nociceptores. Los nociceptores. Estos nociceptores son importantes porque son los que van a determinar el fenómeno vascular de la etapa inflamatoria, de la reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque a través de los nociceptores y los neurotransmisores van a provocar a nivel endotelial fenómenos de vasodilatación, aumento en la permeabilidad y edema, parte importante del fenómeno inflamatorio. Por eso decíamos al principio que la respuesta inflamatoria es un fenómeno básicamente vascular. ¿Qué sustancias son estas que llamamos neurotransmisores? Se llaman sustancia B, glutamato y PRGC, proteína relacionada con el gen de la calcitonina. ¿Qué son estas? Neurotransmisores. Facilitan la transmisión de un estímulo que va a ser interpretado, viajar y va a ser interpretado como un estímulo doloroso. Los nociceptores están conformados por fibras nerviosas y se conocen dos tipos que son el tipo A delta y el tipo C. Esta clasificación de las fibras que continúan a los nociceptores es importante porque estas fibras van a transmitir el estímulo de diferente forma. Las fibras A delta, gráficamente, fíjense que son diferentes de las fibras C. Las fibras A delta
responden a estímulo táctil, a estímulos térmicos, y las fibras C responden también a estímulos térmicos, pero también a estímulos mecánicos y químicos. Diferentes. Las fibras A delta son mielinizadas, por eso son de mayor grosor. Y la vaina de mielina no es una vaina continua, es una vaina que va en segmentos, va como cortada. Las fibras C no están mielinizadas. Estas fibras C, al no estar mielinizadas, transmiten el estímulo inicial captado por los nociceptores de forma más lenta. En cambio, las fibras A delta, por tener una vaina de mielina que facilita la conducción rápida, tienen una conducción más rápida. Es decir, que si yo en este momento apoyo mi mano y había un clavo, digamos, aquí apoyo mi mano, ¿qué fibras son las que van a transmitir esa percepción? Las fibras A delta, pero me va a quedar doliendo, después va a seguir doliendo. ¿Qué fibras son? Las no mielinizadas. Entonces primero responden las fibras A delta y luego esa sensación de que el dolor persiste ya tiene que ver con las fibras C no mielinizadas. Existen también estos receptores cutáneos que los vamos a ver como receptores silentes, y en principio los receptores de tipo A son más superficiales, proporcionan una mayor información del estímulo nocivo y tienen que ver con lo que ustedes deben recordar de neuroanatomía, el tacto, protopático y epicrítico, ¿no? Es decir, que aunque yo no vea, si haciendo mi mano acá y había un clavo, yo sé exactamente dónde me está doliendo. Exactamente sé dónde me está doliendo. Esa información precisa de dónde me está doliendo está también enviada como señal por los receptores y las fibras mielinizadas tipo A. Como ven aquí en esta gráfica, la persona que está pellizcando la piel está provocando un estímulo de presión, y quien recibe ese pellizco sabe exactamente dónde es que le está pellizcando. Los receptores cutáneos de tipo C son más profundos. La estimulación de estos receptores da una sensación más difusa y además menos discriminativa. En los receptores de tipo A, yo puedo decir, ay, me punzó algo, es decir, sé qué tipo de lesión me ha provocado un clavo en la mano. No solamente el lugar, sino el tipo de dolor. En cambio, los tipos C, la estimulación de estos receptores y las fibras no mielinizadas dan una sensación un poco más difusa, y el ardor no es exactamente, por decirles algo más preciso, si me pica una hormiga, precisamente yo puedo decir dónde me picó la hormiga. Pero si es una sensación de ardor,
yo puedo decir me arde en este lugar, pero ya es un lugar más amplio, más difuso. La sensación urente es más difusa. Y están entonces, que les decía, los silentes entre los receptores, nociceptores con fibras tipo A y fibra C, están los silentes, que tienen que ver sobre todo con la presencia de un proceso inflamatorio que va a estimularlos o va a activarlos. Entonces tenemos los nociceptores con vías de transmisión a través de fibras A delta, los nociceptores de fibra C y los silentes. Estos siempre responden, estos solamente en respuesta a mediadores inflamatorios. Estos receptores silentes están en diferentes tejidos, se activan ante un proceso inflamatorio y se despolarizan ante estímulos que normalmente no son dolorosos. Por ejemplo, como dice ahí, ante un proceso inflamatorio, por ejemplo, de mi muela, puede ser que yo tenga inflamación y que no me duela, o por lo menos el dolor no sea tan intenso, pero si me aprieto, sí me va a doler. Sí me va a doler. Ahí están participando los receptores silentes. O otro ejemplo, como dice ahí, mover una rodilla inflamada. Si yo tengo una articulación inflamada, una artritis de rodilla, y si mi rodilla está quieta, puede hacer que tenga un dolor sordo. Pero si muevo la rodilla o me golpean la rodilla, va a haber una intensificación del dolor. Esos son los receptores tipo C silentes. Cuando yo era chica, me caí de un caballo y me fracturé el brazo. Me fracturé el brazo en tres partes. Y estaba de vacaciones en una quinta. Entonces, entre otros niños que estaban ahí, los más grandes, parece que lloré tanto que al final me dormí, me llevaron a la habitación y me dormí con mis brazos quietos, hacia el borde de la cama, pero quieto. Estando mis brazos quietos, logré dormir, a pesar de que mi brazo estaba fracturado en tres. Pero entonces llama la atención que un niño que normalmente está fregando por ahí, durmiendo en la tarde, claro, siempre dice la mamá, no, algo le pasa, debe estar enfermo. Fueron y abrieron la puerta y mi abuelo estaba a cargo mío, se apoyó y se apoyó en el brazo. Mis receptores C silentes ahí se activaron, pero a mil. Yo esté llorando y ya no pude parar de llorar, ya fue directo a la ciudad y a que me pongan yeso. Pero es un ejemplo de la función y activación que cumplen estos receptores C silentes. Tenemos también receptores musculoesqueléticos. Hemos hablado de los receptores más superficiales, ¿no? A nivel musculoesquelético tenemos receptores delta. Estos receptores delta, vamos a añadir una característica de estos receptores A delta, responden a la liberación de potasio, bradicinina, serotonina y contracción de fibras musculares. O sea, ya sabemos que estos receptores, el estímulo que desencadena su activación son la liberación de potasio y vasodilatadores, bradicinina, serotonina
y el efecto mecánico de, en este caso, contracción muscular. Los receptores C responden a presión, calor e isquemia muscular. Estos receptores los podemos encontrar en las cápsulas articulares, en los ligamentos, en el periósteo y en la grasa periarticular. Los receptores viscerales están distribuidos prácticamente en todas las vísceras, a nivel intestinal, a nivel miocárdico, a nivel del parénquima pulmonar, en el hígado también tenemos nociceptores, también tenemos nociceptores a nivel del aparato genitourinario. Cada órgano que tiene nociceptores responde de diferente forma a diferentes estímulos. Por ejemplo, si estimulamos nociceptores que están distribuidos a nivel del tubo digestivo, lo que van a provocar es contracción, provocando dolor cólico. Acá va a haber un estímulo químico por hipoxia y el dolor será opresivo. A nivel pulmonar, los nociceptores se van a estimular por vasoconstricción, o sea, hipoxia también, o por congestión, vasodilatación, o por la presencia de edema. A nivel del hígado, el parénquima mismo no tiene nociceptores. Los que tienen nociceptores es la cápsula que lo revierte, la cápsula de Gleason, y ahí lo que va a estimular los nociceptores son tracción, distensión o hipertensión. Lo mismo a este nivel, distensión, contracción o irritación química va a ser causante de que haya dolor. Vamos a hablar de la primera etapa del dolor. ¿De qué tipo de dolor? Del dolor normal. ¿Entienden esa diferencia de dolor normal, verdad? El dolor es una respuesta normal. Tenemos una lesión, va a haber dolor. Poquito, o mucho, o muy intenso, va a haber dolor. Es una respuesta normal. Tenemos dolor, ese dolor nos obliga a hacer algo, o tomar un calmante, o buscar la forma de evitar ese dolor, o ir al médico a que nos dé algo, que nos vea y nos diagnostique, a ver por qué me está doliendo. Nos obliga a tomar una acción, porque el dolor es una respuesta de auxilio, de alerta, pero el dolor normal, esta respuesta dolorosa normal. En este tipo de respuesta dolorosa normal existe esta primera etapa, que es la etapa de transducción. La etapa en la que entendemos que hay un factor precipitante del dolor. Hay una lesión. Entonces, una vez que se produce cualquier tipo de daño tisular, se inicia este proceso que llamamos transducción. ¿Cuáles fibras se van a estimular? Ambas, A delta y C. ¿Cuáles primero? Las A delta y luego las C. ¿Cómo es que llega a un estímulo ser percibido como dolor? Porque cualquier tipo de lesión va a provocar un potencial de acción. Ese potencial de acción es el que se transmite y da inicio a la respuesta dolorosa.
recuerdan cómo es un potencial de acción, ¿verdad? Una fase de reposo donde se produce intercambio iónico entre sodio y potasio fundamentalmente y calcio más lentamente, ¿verdad? Ese es un potencial de acción. Ese potencial de acción que no estaba esperado se produce por un daño tisular, es decir, la célula se lesiona y se produce un potencial de acción donde se va a liberar estas sustancias que son neurotransmisores. Para que puedan entender que una lesión desencadena un potencial de acción que se transforma en un estímulo doloroso para que sea conducido, es que el cambio se produce principalmente en la membrana neuronal, en la conducción de sodio, potasio y calcio, porque de manera inesperada se abren los canales para que haya un intercambio iónico. Ese intercambio iónico que da lugar a un potencial de acción es el que da lugar a la liberación de neurotransmisores y además mediadores de la inflamación. Se produce entonces un potencial de acción, intercambio de sodio, potasio y calcio y liberación de estas sustancias neurotransmisores. Los estímulos que son capaces de activar estos receptores, provocan dos tipos de transducción. La primera, que es de la activación, y la segunda, que es la modificación de la sensibilidad del receptor. Una vez que se desencadena aquí un potencial de acción y liberación de neurotransmisores, ya hay una sensibilización de los otros nociceptores vecinos. Entonces, cambios en la membrana neuronal de los nociceptores van a determinar un cambio en los canales iónicos, el intercambio de sodio, potasio y calcio para que haya un potencial de acción. Entonces vemos que aquí hay una lesión que va a desencadenar ¿qué? Un potencial de acción. Aquí el potencial de acción es un estímulo eléctrico. Y como estímulo eléctrico se transmite ¿hacia dónde? Hacia una primera parada, que es a nivel medular, a nivel de la médula. Esta primera etapa de transducción, en la que el estímulo, cualquier estímulo nocivo, se convierte en estímulo eléctrico, que va a ser interpretado como estímulo doloroso, hace que se liberen mediadores del dolor, que son vasodilatadores, habíamos visto, ¿no? Que provocan vasodilatación, extravasación y edema. ¿A partir de qué? De la liberación local de sustancias mediadoras del dolor, prostaglandinas, bradicinina, histamina, que son las que contribuyen a que haya una respuesta local de activación de los nociceptores. Y aquí están encuadradas las prostaglandinas.
y con una flechita a un lado de dónde viene, ¿no? De la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Es decir, no podemos tener respuesta dolorosa normal sin intervención del proceso inflamatorio, sin intervención de todo eso que hemos visto en inflamación, que es la activación de las ciclooxigenasas y las prostaglandinas. Hay edema y liberación de estas sustancias que se llaman neurotransmisores y mediadores de la inflamación, y liberación de estos neurotransmisores que son la sustancia P, la proteína relacionada al gen de la calcitonina y el glutamato. Pero bueno, entonces se libera inicialmente sustancia P y la proteína G relacionada al gen de la calcitonina. Hasta ahí se entiende la primera etapa. Esa primera etapa es la diferencia entre un tipo de dolor y otro tipo de dolor. Esa primera etapa. Luego viene la segunda etapa, que es el viaje del estímulo eléctrico a través de la neurona del ganglio de la raíz dorsal hasta la médula espinal. Este potencial de acción que viaja por los axones A delta y C llega hasta el asta dorsal de la médula espinal a estos lugares que son las láminas 1, 2 y 5. Esta es la mitad del asta dorsal y llega este estímulo eléctrico hasta las láminas 1, 2 y 5. Ahí se produce una integración del estímulo porque ahí hay tres tipos de neuronas. Neuronas llamadas de proyección, neuronas llamadas propioespinales y neuronas interneuronas locales. Aquí tenemos estos tres tipos de neuronas, que son neuronas integradoras. Van a integrar ese estímulo eléctrico que ha viajado a través de las fibras A delta y de las fibras C, llegan hasta este sector y se encuentran con estas neuronas. Las neuronas de proyección, las propioespinales y las interneuronas locales. Cada una de estas neuronas tiene una función de integración. Van a integrar ese estímulo ¿para qué? Para que luego continúe el viaje de forma ascendente. Continúa el viaje de forma ascendente vienen acá y cruzan de un lado a otro. Cruzan de un lado a otro. Siguen ese viaje ascendente, giran y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia una primera parada que es el encéfalo, con las dos columnas que forman la médula, el fascículo neoespinotalámico y el fascículo paleoespinotalámico. Por aquí viaja el dolor. Y como dice aquí, el fascículo neoespinotalámico
transmite el dolor rápido. Quiere decir que está fundamentalmente constituido por fibras A delta. En cambio, el fascículo paleoespinotalámico transmite de forma más lenta. Tiene que ver con el dolor lento. Por lo tanto, está conformado predominantemente de fibras C. Aquí también tenemos neurotransmisores. En todo este sector tenemos neurotransmisores. Glutamato, que aquí ya podemos diferenciar que es liberado por las fibras A delta, y sustancia P, que está liberada por las fibras C. Tenemos otra diferencia aquí. Tenemos que las fibras A delta relacionadas con el dolor rápido se transmiten por el fascículo neoespinotalámico y el neurotransmisor principal es el glutamato. En cambio, el dolor lento se transmite por el fascículo paleoespinotalámico y su neurotransmisor es la sustancia B. ¿Tiene importancia esto? Tiene muchísima importancia. Porque en el dolor agudo yo puedo, en mis investigaciones, buscar para el dolor agudo un inhibidor del glutamato y para el dolor lento un inhibidor de sustancia B. Y hacia ahí van dirigidas las investigaciones para el tratamiento del dolor. Un poquito más detallado entonces, o nada más para que quede más claro, por el haz neoespinotalámico viajan fibras A delta. El mediador es el glutamato y como el dolor agudo es un dolor breve, es decir, la percepción del dolor se hace en milisegundos, como dice él, pero también desaparece rápido. En cambio, el haz paleoespinotalámico está constituido por fibras C, tiene que ver más con el dolor sordo, dolor crónico. El mediador es poco glutamato, pero principalmente sustancia P. Es de liberación lenta y por lo tanto el efecto es más duradero. Tiene que ver más con el dolor prolongado o el dolor crónico. De aquí viajan entonces y van a ir subiendo hacia el tronco encefálico. Las vías espinotalámicas, una vez que entran a la médula espinal de las raíces de la médula, cruzan y suben, terminan en unas neuronas que se llaman neuronas de proyección, que las hemos visto que están localizadas en las astas dorsales y viajan a través de estos dos haces, paleoespinotalámico y neoespinotalámico. Y entonces viene la fase de modulación, la tercera fase. En esta fase de modulación vamos a ver que a este nivel neuronal y dependiendo de la vía que se ocupe, o por el fascículo neoespinotalámico o por el fascículo paleoespinotalámico, vamos a ver que estas fibras van a llegar a modularse y van a modular la percepción dolorosa. Esa percepción dolorosa es diferente de una persona a otra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la supresión o liberación de mayor o menor cantidad de mediadores neurotransmisores
y de sustancias analgésicas que cada uno tiene. Es el sistema de analgesia endógena o control deferente nociceptivo. Es decir, que frente a una lesión que se convierte en un estímulo eléctrico que viaja hasta el asta dorsal de la médula, cruza al frente y sube a través del haz neoespinotalámico o paleoespinotalámico, ese estímulo va a ser modulado, no va a llegar directamente a las zonas de percepción dolorosa, va a ser modulado y esa modulación es diferente en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un sistema de analgesia endógena propio, interno, y ese sistema de analgesia propio, que se llama control deferente nociceptivo, tiene tres componentes. La región gris periacueductal. De esta región gris periacueductal se envían señales al núcleo magno del Raphe, al núcleo reticular paragigantocelular, y de ahí las señales tienen un segundo viaje a este lugar que se llama complejo inhibidor de las astas dorsales de la médula espinal. Estos tres componentes, ¿qué están haciendo? Están haciendo unas paradas del estímulo eléctrico. ¿Para qué? Para modular ese estímulo y que sea interpretado como dolor. Llega primero a esta región gris periacueductal, luego al núcleo magno del Raphe, al núcleo reticular paragigantocelular, y de ahí a este complejo inhibidor de las astas dorsales de la médula espinal. Este sistema de analgesia endógena modula el dolor. Podemos tener gran cantidad de sustancias moduladoras del dolor o poca cantidad, y eso depende de cada persona. Este sistema analgésico está compuesto principalmente por serotonina y encefalina. ¿Qué pasa ahora que se habla mucho de la serotonina? ¿Qué pasa cuando nos falta la serotonina? Se llama también la hormona de la alegría, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos falta serotonina? Estamos decaídos, no tenemos ganas de hacer nada, estamos deprimidos. Si estamos con déficit de serotonina, estando en esa situación de depresión, cualquier tipo de trauma, lesión, frente a un déficit de serotonina, una persona con déficit de serotonina va a estar aplicada. Quiere decir que la respuesta dolorosa en esa persona va a ser más intensa. ¿Por qué? Porque no tiene un adecuado sistema de analgesia endógena. Los medicamentos antidepresivos son serotoninérgicos, hacen que se secrete más serotonina. Son medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, permiten que haya una mayor recirculación de serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina es importante como neurotransmisor, como estabilizador de nuestro estado de ánimo, y nuestro estado de ánimo tiene que ver con la respuesta dolorosa.
La serotonina facilita la liberación de este otro elemento que se llama encefalina. Y esta encefalina inhibe pre y post sinapsis las fibras A y las fibras C. Quiere decir que a través de la encefalina la serotonina actúa modulando la transmisión de las fibras A y de las fibras C. Además, tenemos el sistema endógeno de opioides endógenos, que actúan como sistema analgésico interno también, y son productos de la degradación de estas tres sustancias: propiomelanocortina, proencefalina y prodinorfina. Parece difícil, pero bueno, entrenándose uno puede decir los nombres. Cuando hablamos de opioides, estamos hablando de sustancias analgésicas, ¿no? El opio es analgésico. Desde siempre se ha utilizado opio para calmar el dolor. Ahora, bueno, durante mucho tiempo, y ahora también sabemos que el opio puro es una sustancia adictiva. Y ahora solamente se utiliza en determinadas circunstancias, pero también para calmar el dolor. La sedación se la hace con opioides sintéticos. Diferentes medicamentos analgésicos tienen opioides o derivados del opio. Codeína, por ejemplo, codeína. Para inducir anestesia y sedar al paciente en cirugías menores, que utilizan el fentanilo. El fentanilo es derivado opioide, es un derivado sintético del opio. Para tratamiento de dolor muy intenso, principalmente oncológico, utilizan morfina. ¿Qué es la morfina? También es un derivado opioide. Entonces, el sistema opioide endógeno que tenemos es un sistema que va a intervenir en la modulación del dolor independiente de cada uno de ustedes. Entonces, la serotonina y la encefalina participan modulando la función o activación de las fibras A y C. Y además tenemos un sistema de opioides endógenos que también modulan el dolor. Estas son las de estas tres sustancias, propiomelanocortina, proencefalina y prodinorfina, derivan la beta-endorfina, la beta-encefalina, euroencefalina y la dinorfina. Opioides endógenos. Entonces, la activación de este sistema endógeno analgésico es capaz de suprimir totalmente señales dolorosas periféricas. Nuestro sistema de analgesia dependiente de la serotonina y la encefalina y dependiente de los opioides endógenos se activa frente al estrés. Por ejemplo, en una situación de contingencia, por ejemplo, que hay un accidente y haya una mamá o un papá, y a pesar de que haya habido un trauma, digamos, de una fractura de la pierna, en ese momento este sistema endógeno suprime los estímulos dolorosos por el estrés
y por la gran secreción adrenérgica suprime el dolor temporalmente hasta que puede, en este caso que le estoy humanitariamente contando, para salvar, digamos, su hija o la persona que va a salvar su vida. Típico de ver, por ejemplo, las películas donde el tipo parece que le han fracturado todo y sigue peleando, ¿no? Y uno dice, ¿cómo saca? ¿Cómo no le duele? Y realmente parece fantasía, pero sí tenemos un sistema de analgesia interna que nos permite en determinado momento de estrés suprimir por modulación la respuesta dolorosa. Cuando los niños, por ejemplo, juegan, porque están divirtiéndose, esa quería, pero no sienten el dolor. Exacto. Pero también hay niños que para llamar la atención y teniendo su serotonina baja de cualquier cosa chilla, también es lo contrario. Y luego tenemos ya la cuarta etapa, que es la percepción. Entonces, es un estímulo que se inicia con un potencial de acción y que es transmitido y modulado, finalmente llega modulado a los centros de percepción del dolor. Estos impulsos aferentes, afuera, aferentes, que suben hasta los centros nerviosos para tener la experiencia dolorosa, van a depender no solamente del tipo de lesión, sino van a depender de otro tipo de situaciones que tienen que ver más con la persona, ¿no? La interpretación individual de los impulsos, pero también tiene que ver con algunas particularidades de la persona, como la raza, la personalidad, experiencias previas, circunstancias, etc. En relación a la raza, tal vez ya no tiene tanto que definirse como que tiene que ver con la raza, pero hay personas que se lesionan y no responden como otras personas a ese mismo estímulo. Hablando, por ejemplo, de una persona que trabaja en el campo, que se cae y se fractura y se venda y sigue trabajando, ¿no? En cambio aquí, si fuera una persona que trabaja en una oficina, que se resbala en la grada, se cae, se fractura, no duda en ir al médico, le reduce, le duele 5 días o 15 días de baja médica, etc. ¿No? Es diferente las circunstancias en las cuales sucede una eventualidad para provocar dolor. Entonces, tenemos el primer proceso, la primera etapa del dolor, que es la de transducción, luego la transmisión, luego la modulación y finalmente la percepción. Esta percepción no solamente depende de estas 3 etapas anteriores, sino también de la psicología del individuo, de las experiencias y de cómo integra a nivel cortical, como les decía mi compañero ayer, a nivel cortical se integran todos estos estímulos para ser expresado como dolor. Entonces, para que los elementos básicos que intervienen en la percepción dolorosa son el estímulo, la lesión, el estímulo, el sitio donde se produce el dolor, las vías de conducción, la percepción y la reacción a dicho estímulo, ¿no? Todos esos son componentes individuales de la respuesta dolorosa. De aquí nosotros podemos clasificar el dolor, diferenciar el dolor en dolor somático, que es
el dolor que se puede sentir en cualquier parte del sistema de piel, óseo, músculo esquelético, dolor visceral, vísceras, y el dolor neuropático. También, según su temporalidad o cronología, el dolor será agudo, es un dolor que no dura más allá de 2 semanas, o mientras haya una lesión que está en proceso de curación. El dolor crónico es aquel dolor que persiste por más de 3 a 6 meses y que supera el periodo habitual de sanación, es decir, se fracturó, ya hizo callo, etcétera, ya no hay más y el paciente sigue sintiendo dolor. Ese ya es un dolor crónico. Hay una diferencia también entre el dolor agudo y el dolor crónico. Les decía yo que el dolor agudo es un dolor normal y el dolor crónico es un dolor patológico, es un dolor anormal. De tal manera que podemos decir que el dolor agudo es un síntoma y el dolor crónico es un síndrome. El dolor agudo es un síntoma, el dolor crónico ya es un síndrome. El dolor agudo es un síntoma porque tiene una finalidad biológica, de protección, de alarma. Encontramos un mecanismo que lo ha desencadenado, una caída, una fractura, un diente inflamado, cualquier tipo de lesión. Es decir, relacionamos lesión, dolor. Produce respuestas somatovegetativas como reaccionales. Si esto me provocó dolor, retiro, protejo, provoca una respuesta. También tiene un componente afectivo, provoca normalmente ansiedad. No quiero que me duela, porque sabemos que en definición es una sensación desagradable el dolor. También provoca cambios en el comportamiento. En el momento agudo, quejas verbales, gemidos, muecas, protección. Dura mientras se cura la lesión, hasta 14 días. Se puede identificar exactamente el tipo de dolor: pulsátil, furente, vomitivo, opresivo, gravativo. Podemos identificar exactamente el sitio del dolor, la distribución, localizar exactamente donde nos ha provocado la lesión, y evidentemente hay signos de algún daño, ¿no? Hay una injuria local, edema, eritema, y además una reacción aguda frente al dolor, taquicardia, hipertensión, taquipnea en respuesta al dolor. El dolor crónico es un dolor inútil, ya no cumple ninguna finalidad. Por eso les decía, ya esto es un dolor patológico, es un dolor anormal. Ya no cumple ninguna finalidad, ya duele por doler, ya el paciente va porque le duele, pero no encontramos lesión. Es multifactorial, quiere decir, al paciente le duele porque se acuesta, porque se levanta, porque descansa, porque trabaja. Pues si le duele, un día le duele por un motivo, al siguiente día le duele por otro motivo. En cuanto a las respuestas neurosomatovegetativas, hay una habituación y aprendizaje. ¿Qué dice el paciente? No, es que ya me acostumbré a este dolor. Se habitúa al dolor. No es que deja de doler, sino que se habitúa al dolor. Y de hecho aprende a convivir con ese dolor. Además hay aprendizaje, como por ejemplo decir, he cambiado de colchón porque el colchón blando me provoca más dolor. Aprendizaje. O me siento de tal forma porque de otra forma me
provoca dolor y de esta forma el dolor me disminuye, aprendizaje y condicionamiento de la conducta. Este dolor, por ser persistente, en vez de ansiedad, ocasiona más bien depresión. El paciente con dolor crónico es un paciente deprimido. Y si es un paciente deprimido, entendemos que también su sistema analgésico endógeno está mal. No hay una adecuada modulación del dolor. En cuanto al comportamiento, el paciente con dolor crónico más bien se retrae, ya no expresa su queja. ¿Por qué? Porque sabe que me duele, termina la gente o nadie le cree o guardando a las personas. Entonces evita manifestar su queja, se retrae, se aísla. Es un dolor que entendemos que va a ser prolongado, es un dolor poco definido y cambiante. Me duele aquí, pero no localiza exactamente el dolor. Y además es cambiante, algunas veces unos días es más intenso, otros días menos intenso, es relacionado a factores independientes en realidad del dolor. Es un dolor expandido, somatotrófico, un paciente que le dolía aquí, que le dolía hacia abajo, o pacientes con lumbalgia crónica, ¿no? Les arde, se cansan, tienen que levantarse, hacer ejercicios, y más bien ocasiona cambios autonómicos, motores, del sensorio, provoca insomnio, en un dolor. Según los mecanismos de lesión, los mecanismos neurofisiológicos, el dolor entonces se clasifica en dos tipos: el dolor nociceptivo, que aquí sí podemos ya ver claramente que es un dolor fisiológico, normal, natural, lo que llamamos eudinia. Es normal que tenga dolor. Se fracturó, tiene una neumonía, tiene un infarto, es normal que tenga dolor. Eudinia es un dolor fisiológico, normal, natural. Aquí se cumplen las 4 etapas del dolor y aquí ubicamos el dolor somático y el dolor visceral. En cambio, este dolor no nociceptivo se llama nociceptivo porque hay estímulo de nociceptores, ¿ya? Este dolor no nociceptivo, donde no evidenciamos estímulo de nociceptores, ya es un dolor patológico, anormal. Es un dolor anormal. Se caracteriza por la alorinia. Alorinia, que es la presencia de dolor frente a estímulos que no son dolorosos. En este tipo de dolor no hay la primera etapa, solo hay transmisión, modulación y percepción. Y tenemos aquí el dolor neuropático y el dolor psicógeno. Aquí entra ese dolor que habíamos dedicado una diapositiva que decía que hay dolor sin daño evidente. Ese es el tipo de dolor donde no hay daño evidente, pero ya se sabe que si bien no hay daño evidente, la lesión está en las vías neurológicas de transmisión. Ya podemos decir ahorita, debe tener lesionado o el haz neoespinotalámico o el haz paleoespinotalámico, o los centros de percepción del dolor, tálamo, corteza. Y existe entonces esta clasificación también actual del dolor, donde además del dolor nociceptivo y el dolor neuropático, estos dos, hay
una tercera nomenclatura que se llama dolor nociplástico. Este dolor nociplástico no hay lesión, surge de una nocicepción alterada, donde no hay evidencia de daño tisular, no hay evidencia de enfermedad, no hay evidencia de lesión del sistema somatosensorial que causa el dolor, pero el paciente tiene dolor. Ejemplo de dolor nociceptivo, por ejemplo, una otitis o un absceso de conducto auditivo externo, dolor nociceptivo. Dolor neuropático, la neuralgia postherpética. Y dolor esto es de vía nerviosa periférica. Ya no hay lesión, pero sigue doliendo. Y dolor nociplástico, dolor de miembro fantasma o fibromialgia. El dolor nociceptivo, entonces hay una lesión y por lo tanto el dolor es mediado por el estímulo de nociceptores. El sistema nervioso está intacto, funciona normalmente, por lo tanto por eso sentimos dolor. El dolor no nociceptivo o neuropático se origina por lesión o daño del sistema nervioso central o periférico. Hay una perturbación del sistema nervioso o central o periférico. Y los estímulos, cualquiera estímulo normal se percibe como un estímulo alterado, doloroso. Hay una desconexión con los nociceptores. No existe relación con los nociceptores y falta la etapa de transmisión. Y el dolor nociplástico o neuroplástico derivan de la presencia de dolor que nos lleva a modificar nuestra percepción del cuerpo de manera que nuestro cerebro adquiere una memoria del estímulo doloroso y puede llegar a decidir causar dolor en situaciones donde, o condiciones donde normalmente no hay dolor. Para que lo puedan entender, hay una alteración a nivel del sistema nervioso central que, teniendo vías dolorosas y habiendo tenido experiencias dolorosas, ha percibido ante el dolor, en ausencia de lesión, puede sentir dolor. Dolor de miembro fantasma, muy típico, dolor de miembro fantasma. Ya no hay el brazo, pero el paciente le duele ese brazo que no existe, o la pierna, se le ha amputado la pierna, por ejemplo, siente que le pica el dedo gordo del pie, siente dolor en el miembro inferior amputado. Ya no hay. ¿Eso por qué sucede? Porque aquí en su cerebro, nuestro engrama corporal está completo. No hemos amputado, no hemos sacado la pierna de nuestro cerebro. Entonces siempre a ese. El dolor somático, el dolor somático es un dolor que puede originarse en piel, o dolor somático o nociceptivo, ¿ya? Somático o nociceptivo. Piel, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. Es un dolor sordo, bien localizado, continuo,
Ejemplo, artritis, osteoartrosis, fractura, contractura, otitis, el dolor visceral se origina en vísceras o en cápsulas, normalmente mal localizados, porque no son los receptores que localizan bien el dolor. Cólico, constante, intermitente, pero aquí tiene una característica muy importante, que el dolor visceral se irradia. ¿Por qué se irradia? ¿Por qué tenemos puntos dolorosos? Por ejemplo, el punto vesicular, ¿por qué un cáncer de páncreas provoca dolor de espalda? Dolor lumbar. Por las dermatomas. Úlcera gástrica, pancreatitis, infarto de miocardio, cólico renal, lateral, cáncer pancreático. A propósito, una de las características del cáncer pancreático es el dolor dorsolumbar. Se presenta en cáncer de páncreas, cáncer de vía biliar, cáncer pancreático. El dolor neuropático, que ya conocen, se origina por lesión de raíz nerviosa periférica, plexo, médula espinal o sistema nervioso central. Dolor paroxístico, como tipo calambre, difuso, cambiante, fugitivo, urente, con alteraciones en la sensibilidad. Ejemplo, neuropatía diabética, neuralgia posherpética, plexopatía, mielitis, lesiones medulares, cuadriplegia, tetraplegia. En cuanto a algunos conceptos que son más nuevos de dolor, que ha cambiado un poco la etiología del dolor, porque ahora se menciona una tercera categoría de dolor, como el dolor musculoplástico. La fisiopatología se conoce ahora los neurotransmisores, los mediadores del dolor, el sistema de analgesia interna. Fíjense aquí, tenemos un dolor crónico primario. Este dolor crónico primario, donde hay diferentes tipos de dolor neuropático y nociplástico, y que son quejas muy frecuentes, como por ejemplo generalizado, la fibromialgia, síndrome regional complejo, cefalea primaria. Hay personas que tienen dolor crónico de cabeza y no se les examina todo y no hay una causa para establecer el dolor crónico. Dolor a nivel de la articulación temporomandibular, cefalea tensional, migraña, neuralgia del trigemio, dolor visceral primario. Hay personas que se quejan de dolor epigástrico, se les hace endoscopía, angioresonancia, tomografía, todo y no tienen nada, no se encuentra nada, que no tienen nada. Tienen un síndrome crónico, de dolor crónico primario. Dolor primario orofacial, dolor cervical, dolor torácico, dolor lumbar, dolor primario de extremidades. Dolor neuropático y nociplástico. Son quejas frecuentes, por eso es que han clasificado, ¿no? Han hecho esta clasificación, porque hay personas que tienen dolor en ausencia de lesión. Y como no hay lesión, muchas personas, los médicos, el sistema de salud, no creen. Por lo tanto, es importante el interrogatorio y saber cómo les duele, cuándo les duele y clasificar dolor nociceptivo o dolor por lesión de vía nerviosa o sistema nervioso central. Dolor neuropático y muscular.
dolor agudo, dolor crónico.